Perdón, hermanos. Perdón, Okay. hermanos. Estamos respondiendo o estudiando el tema cómo tratar con el pecado en la iglesia. Y estamos viendo cuál fue la actitud, cuál fue el ejemplo que se nos dejó en la Biblia. Y bueno, les decía el día martes que quizás una de las congregaciones con la que más se identifica la iglesia moderna es la congregación de Corinto. ¿Por qué? Porque es como que vivimos cosas muy parecidas. Lo que vivieron los hermanos en Corinto, todas las situaciones que ellos vivieron y las situaciones que se viven dentro de las congregaciones, pues está ahí. Pero yo creo que el Señor, en su misericordia, permitió que esta congregación viviera todo eso para poder que nosotros tuviésemos el ejemplo de cómo actuar en diferentes situaciones. Entonces, estamos mirando un caso de pecado, y en particular en la iglesia de Corinto, en el capítulo 5 de la primera carta. Ya estudiamos el versículo 1, ahora vamos a mirar el versículo 2. Pero quiero que antes de eso, vamos a leer Primera de Corintios. Nuevamente vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5, para que podamos entrar como ahí en el contexto. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Primera de Corintios 5, 1 al 5. Amén. Ok. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Hasta el 5, Beatriz, por favor. Hasta 5. Sí. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces empieza el versículo 2 diciendo, y vosotros estáis envanecidos. Los corintios están envanecidos. El apóstol Pablo nota un abuso flagrante ante el cual los corintios se hacían los de la vista gorda. O sea, ¿había un caso de pecado? Sí, había un caso de pecado. Era de conocimiento de la congregación, pero ellos preferían mirar hacia otro lado. Entonces Pablo les dice que, Pablo les va a empezar a decir que ellos, ¿por qué? Los empieza aquí, Pablo los va a empezar también como a reprender a ellos y les va a decir, bueno, están envanecidos, ellos se volvieron soberbios, se volvieron vanidosos. El espíritu festivo y la falsa noción de la libertad cristiana parecen haber salvado al autor de la censura. O sea, no es que nosotros somos libres en Cristo, nosotros estamos con el Señor, nosotros nos gozamos, nos regocijamos en el Señor, entonces ya por eso quedo yo libre de culpa. ¿Qué piensan ustedes? De ninguna manera. De ninguna manera. El orgullo espiritual y las falsas doctrinas tienden a introducir este tipo de escándalos dentro de la congregación. Entonces vamos a mirar cuál fue la actitud de la iglesia en Corinto con el pecado. Dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces Pablo le dice, ustedes están envanecidos, ¿no deberían más bien haberos lamentado? Tan malo como era el pecado en sí, Pablo estaba más preocupado por los cristianos en Corintio porque parecía que tomaban el pecado a la ligera y ellos no están preocupados. O sea, cuando dicen no deberían haberlos lamentado, ellos no están preocupados por esa conducta. O sea, ellos están diciendo, bueno, sí, pues cada quien
cada quien que haga como quiera, pues cada quien le va a dar cuentas a Dios, sí, yo quién soy. Entonces se empiezan a escudar. Vamos a mirar más, enseguida vamos a mirar algo que nosotros no podemos pasar por alto, y es el aspecto, el contexto sociocultural, donde estaba Corinto y todo eso, y por qué la iglesia llega a ese nivel, ¿sí? Porque cuando lo miramos así, como lo estamos viendo en este momento, pues simple y llanamente pareciese ser de que la iglesia en Corinto estaba alcahueteando abiertamente el pecado, que era una iglesia que no estaba queriéndose comportar de acuerdo a la conducta que demanda el Señor. Sin embargo, eso tenía unas implicaciones de fondo que las vamos a ver ahorita. Listo, más luego lo vamos a ver. Entonces, previamente en esta carta, o sea, en los capítulos anteriores, Pablo ha estado tratando principalmente con los problemas, digámoslo así, mentales de los cristianos en Corinto, o sea, sus ideas equivocadas acerca del poder y la obra de Dios y sus siervos. Ahora Pablo está comenzando a tratar los problemas morales, pero ambos están conectados. Sus problemas morales vienen porque ellos no están pensando correctamente acerca de Dios y el mundo. Para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Claramente, esta era la solución de Pablo al problema. Sacar a este hombre, notoriamente no arrepentido, fuera de la protección de la congregación del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no estaban haciendo esto. ¿Por qué no? Porque permitieron ese tipo de cosas. Entonces, mire, acá es donde yo quiero que nosotros empecemos a analizar. ¿Cuál fue la posición de Pablo? Pero, hermano, Pablo estaba preocupadísimo de la situación de la iglesia de Corintios porque la gente estaba tomando a la ligera esa situación. Parece ser que las leyes o las autoridades permitían eso porque lo estaban haciendo alegremente, no había censura, no había castigo. Entonces a Pablo le preocupaba que la gente no tuviera preocupación por lo que estaban haciendo. Pablo tenía que hacer lo posible para entender que estaban pecando muy duro y de alguna forma tenían que resolver el problema. Pero ¿cuál fue la solución que dio Pablo? Sacarlo de medio. Perdón, que sacaran al culpable de la iglesia, que lo sacaran Ok, para que se acabara la corrupción. Y yo quiero que nosotros miremos este caso con mucha objetividad. ¿Por qué razón? El mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo para escribir en este contexto, que fuera sacado, para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Eso no lo escribió Pablo porque, bueno, va a escribir esto. No, recordemos que todo lo que tenemos nosotros en las Escrituras es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ese mismo Espíritu Santo que le inspira a Pablo a decir que la solución es sacarlo de en medio de la congregación, es el mismo Espíritu Santo que inspira a Pablo para escribir Gálatas, y en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo dice, más bien el Espíritu Santo nos dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, los espirituales lo deben de restaurar con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no vaya a ser que ellos también caigan. Entonces, ¿por qué hay esa contradicción? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué hay esa contradicción? Primero, no, la pregunta es, ¿hay o no hay contradicción? Perfecto, si hay contradicción, porque unos querían seguir así y otros no. No, hermano. No, lo que pasa La es que pregunta Daniel, dame un segundito. La pregunta, hermano Augusto, es, ¿hay contradicción en la posición que toma Pablo en 1 Corintios capítulo 5 de quitar de en medio de la congregación, sacar de la congregación de los fieles al que pecó? Perdón. Yo creo Y en Gálatas Pablo dice que cuando una persona, cuando un hermano es sorprendido en pecado, que debemos de restaurarlo. Entonces, allí, en esos dos textos, ¿hay o no hay contradicción? No. No hay. Aparentemente sí. Aparentemente hay una contradicción, porque
1 Corintios capítulo 5, aquí Pablo no está abriendo un espacio, parece que no está abriendo un espacio a la restauración. Pablo está diciendo, sáquelo. Sáquelo hermano. del medio. Sí, lo que pasa es que dice, en Gálatas dice, sí es sorprendido, pero aquí ya sabemos que es de dominio público. Todo el mundo sabe lo que pasa. Ajá, ajá. Ok, Marina tiene razón. Ahora, Pero además tampoco nosotros sabemos el contexto de que porque si el tipo ya hablaron con él, capaz que eso tiene información Pablo, pero no nos lo está dando ahí. ok, lo que pasa es que Pablo, ¿cuántos Pablos? ¿Cuántas cartas le escribió Pablo a los Corintios? 3. Mi mamá dijo 2, Marina dijo 3, ¿quién da más? Es posible que hasta 4 Dos. cartas. 4. 4. Es posible que hasta 4, sí. Ujú. Lo que pasa es que nosotros tenemos 1 y 2 de Corintios, pero cuando nosotros estudiamos estas cartas vemos que hubo unas comunicaciones entre los Corintios y Pablo, entre la iglesia de Corinto y Pablo, que fueron más o menos 2 cartas, ¿sí? En una de esas cartas es en la que le mencionan a Pablo lo que estaba sucediendo con este sujeto. Entonces, no hay, o sea, aparentemente hay contradicción, pero si nosotros miramos y analizamos lo que Pablo dice, Pablo no está diciendo que el objetivo de sacar a esa persona de la congregación sea para no contaminar la congregación y mucho menos para que esa persona se condene y se quede en el mundo. La idea que Pablo tiene acá es sáquelo para que él, como que estando fuera, reaccione, ya no se sienta cobijado, ya no se sienta protegido por la membresía y eso lo lleve a reaccionar. Y ustedes me podrían decir, ay hermano, pero venga, es que una persona cuando peca necesita ese tipo de cosas. Sí, lo necesitamos. La Biblia no dice en ninguna parte de ninguno de ustedes ni de mí que seamos conforme al corazón de Dios. Pero el hombre que era conforme al corazón de Dios se tardó algo más de 1 año y no fue que él solito se dio cuenta, sino que tuvo que enviar Dios a un profeta a que lo restaurara y a que le ayudara con eso que tenía entre pecho y espalda. ¿Sí? Y hablamos mucho del tema de la historia de David en 2 de Samuel capítulo 12, cuando el pecado con Betsabé, ¿cierto? Entonces, esa aparente contradicción no es una contradicción, porque siempre tenemos que mirar ese el objetivo que se busca. Yo sé que cuando nosotros tratamos con el pecado dentro de las congregaciones, es bien difícil, es bien doloroso, pero a nosotros nos falta mucho. Primero, nosotros no estamos aplicando una disciplina con el propósito de restaurar en el 99.9 de los casos. Segundo, para nosotros la solución más fácil, la más fácil, siempre va a ser tenerlo por gentil o publicano. Para que no regrese. O sea, la más fácil es lo sacamos y ya. Que se quede fuera. Quédese por allá afuera. Y eso, hermanos, le está causando un dolor al corazón de Dios. Y hablaba ayer con los hermanos en la clase de la naturaleza distintiva de la iglesia. Y nosotros estamos pecando de doctrinales. Para nosotros lo más importante dentro de la congregación no son las almas. Para nosotros lo más importante dentro de las congregaciones no son las personas. Pareciera que lo único importante es la doctrina. Porque nos falta amor a los hermanos. El asunto aquí es que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuál es la doctrina. Lastimosamente, dentro de la cristiandad, dentro de las congregaciones de la Iglesia de Cristo, hay chorrocientas mil doctrinas con relación a lo que en práctica realizamos. Y les ponía el ejemplo la vez pasada.
jugo de uva recién hecho, vino fermentado o jugo de uvas procesado del que venden en los supermercados. ¿Con cuál debemos de participar de la cena del Señor? ¿Cuál es el que está aprobado? ¿Sí? Pan sin levadura. Listo, pero entonces puede tener mantequilla, puede tener sal. ¿Qué forma debe de tener? Lo partimos, Deben es un solo pan partiéndolo todo. ¿Un solo pan para partirlo entre todos o de a o ya los pedacitos partidos? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser? Tomar el vino de una misma copa. No En importa. eso también. No importa, porque esa es la forma, lo importante es el fondo. Sí, hermana Marina, pero eso que les estoy colocando como ejemplo es solamente la punta del iceberg, es la punta del ejemplo de cómo nosotros estamos colocando la doctrina o lo que nosotros creemos que es la doctrina por encima de lo más importante. Amén. ¿Y saben qué es lo más importante? El amor. Una vez un conocido me hizo una pregunta. Me dijo, varón, ¿somos salvos por la fe o por la doctrina? Por la fe. Por la fe. Somos salvos por la fe. Por gracia sois salvos, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Pero para nosotros es más importante, parece, en la práctica, es más importante la doctrina que la fe. ¿Alguno de ustedes ha ido a una Eucaristía católica? Sí. Sí. ¿Saben qué? Sí, sí. Hay algo dentro de la homilía o dentro de lo que recitan los sacerdotes católicos que desde una vez que lo escuché me quedó trabajando bastante en la cabeza. Porque dicen algo así como, Señor, no tengas en cuenta los pecados de tu pueblo, sino la fe de esta iglesia. ¿Qué fuera de nosotros sin la fe? ¿Qué pudiera ser de nosotros sin la fe? Por la fe llegamos a la gracia de Dios. Y sin la gracia de Dios nosotros no somos absolutamente nada. Entonces mire lo que está pasando. ¿Sí? No hay una contradicción. Hay una aparente contradicción con lo que Pablo dice en Gálatas. Pero acá la situación es que habría que hacerlo de esa forma y ya vamos a entender el por qué. Primero, recordemos que Corinto era una ciudad notoriamente para la inmoralidad sexual y las religiones paganas no valoraban la pureza sexual. No era difícil para un Corinto pensar que podría ser religioso y aún seguir actuando de cualquier forma que le placiera cuando se tratara de sexo. La cultura griega podría decir en realidad, miren lo que decía la cultura griega, tenemos amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero esposas para que nos traigan hijos legítimos. Estaban bonitos los griegos, ¿no? Creo que muchas hermanas no hubieran podido ser griegas. Ahí estaban hablando de que facilito, porque es que ni siquiera hablaba de una, hablaba en plural, ¿no? Amantes, concubinas. ¿Sí? Entonces, Hermano, eso es lo que le preocupaba a Pablo. claro, ahí estaba la preocupación. Es que para nosotros entender la preocupación, tenemos que entender qué era lo que se estaba viviendo. 2, muy probable, recuerdan que en la clase pasada habíamos citado Deuteronomio, donde se prohibía expresamente el tener relaciones con la mujer, con la madrastra. Pero muy probable
este individuo, este hermano, dentro de la congregación en Corinto, no era judío. Entonces él desconocía la ley. Muy probable que este muchacho era un gentil. O sea, no pertenecía al judaísmo, desconocía la ley. Entonces aquí viene otra arista importante que tenemos que mirar. Si él era un no judío, no sabía que era incorrecto a lo largo del Antiguo Testamento. Aunque Levítico 18:8 lo prohíbe expresamente, a un hombre tener sexo con la madrastra. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Algunos rabinos, tales como el rabí Akiva, dijeron que tal relación era permisible para un gentil que se convirtió al judaísmo, porque ellos no eran una persona completamente nueva y su antigua relación familiar no contaba para nada. Entonces, mire, ¿a dónde vamos llegando? ¿Qué era lo que pasaba? Entonces la iglesia en el primer siglo estaba compuesta por ¿quiénes? Judíos, griegos, Judíos y judíos, no gentiles. judíos. Y los no judíos lo vamos a llamar, o lo llama el Nuevo Testamento, lo llama gentiles, ¿cierto? Sí, no eran judíos. Como la religión judía venía, como dice el tango, cuesta abajo en la rodada, venía para abajo, ellos no tenían adeptos, ellos no tenían absolutamente nada, la gente se estaba yendo del judaísmo a otras religiones, incluso antes del establecimiento de la iglesia, muchos judíos estaban abrazando religiones netamente paganas. Entonces los rabinos empiezan a mirar cómo cautivar, no a los judíos, pero sí cómo cautivar a gentiles para que se hicieran prosélitos. Entonces estos rabinos vienen y dicen, no, pues venga, saquémosla acá del sombrero del mago, la más fácil. Nosotros tenemos una ley que es muy estricta en lo que a la moralidad se refiere. Pues si nosotros aplicamos esto tal cual, pues no vamos a tener mucha acogida entre la gente. No vamos a tener mucha acogida entre la gente, entonces más bien digamos que ese tipo de cosas aplican única y exclusivamente para el que es judío. Pero el no judío que se convierte al judaísmo no necesariamente tiene que cumplir a cabalidad con eso. No importa si lo cumple o no lo cumple. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes de ese argumento? Bueno, todos al tiempo no, porque no me toca preguntarles. ¿Qué piensan ustedes? No hay equidad. No hay equidad. ¿Sería eso lo que Dios quería? ¿Lo que Dios quiere? No. ¿Saben, hermanos? Salomón dijo que no había nada nuevo debajo del sol. Y es cierto, porque nosotros hoy en día nos escandalizamos por las diversas formas de pecar que hay en el mundo. Pero ¿saben algo? No son nuevas. No son nuevas. Y esto que está pasando con la iglesia en Corinto en particular, a mí me lleva a encender una alarma. ¿Y saben cuál es la alarma que me lleva a encender? Me lleva a encender la alarma de ¿cuál es esa palabrita, esa frasecita de 2 palabras que hoy en día está teniendo tanta acogida y está agarrando tanta fuerza para en todos los ámbitos? Esa de mente abierta, open mind. ¿Sí se han escuchado ustedes de open mind, la importancia de tener una mente abierta? Sí, inclusividad también. Ay, la inclusividad, cierto, verdad, que es que ya no tengo que decir, ya tengo que decir hermanos y hermanas. Y que cada quien tiene su verdad también es la otra.
Cada quien tiene su verdad. Entonces tenemos que tener la No hay mente abierta. verdad, no hay verdad absoluta. Ujú. La verdad es relativa. Amén. Sí. Y si es relativa, entonces es sugestiva. Y si es sugestiva, no podría ser verdad. Sí. En un razonamiento lógico, pero bueno. Entonces vamos a mirar por qué es que esto se nos puede parecer a algo de lo que se puede vivir. Más que nada, los cristianos corintios estaban teniendo esto probablemente en el nombre de la palabrita con la que no puedo, la palabrita con la que tengo un raye mental, y es esa palabrita tolerancia. ¿Alguien sabe qué se tolera? El pecado. Lo Se que le tolera el molesta a pecado en la uno, iglesia en Corintio. ¿Cómo, Daniel? lo que le molesta a uno. Realmente, ¿saben por qué tengo el raye mental con esa palabra tolerancia? Porque lo único que se tolera es lo malo. Y la Biblia no nos manda tolérense los unos a los otros. No, dice Amén. acéptense, ámense, sopórtese, pero no dice tolérese. Y nosotros en nombre de esa palabrita de tolerancia, entonces es como que nos ponemos en una actitud bien harta, bien canzoncita, y es que yo soy así de malas porque yo soy así y usted me tiene que tolerar. Venga, yo porque me lo tengo que aguantar a usted, yo porque me le tengo que aguantar su mal genio, yo porque me tengo que aguantar su grosería, yo porque me tengo que aguantar su patanería, simplemente porque a usted se cree que sufre del síndrome del producto terminado, cosa que no pasa con los seres vivos, eso solamente para las cosas. La mesa es la mesa, la cama es la cama, la silla es la silla, pero los seres humanos siempre tenemos la posibilidad de mejorarnos o empeorarnos. Entonces, pero nosotros en nombre de la tolerancia empezamos a, no, hermano, es que hay que tolerar a los hermanos. Venga, ¿y qué hay que tolerarle al hermano? Cuéntenme qué es lo que hay que tolerarle al hermano. No, es que tenemos que tolerar que el hermano de cuando en cuando se enoja. Él se sale de casillas muy rápido. Venga, pero ¿acaso la Biblia no nos enseña de que tenemos que tratar de llevar todo eso, o sea, tenemos que llevar todas esas pasiones a la cruz de Cristo para ser transformados? ¿O es que se da un buen testimonio siendo uno el más gruñón de la clase? Cuéntenme ustedes y me dicen si estoy exagerando. No, no. No, hermano, pero es que tenemos que tolerar que... voy a poner un ejemplo en el que nosotros necesitamos agarrarlo con pincitas. Ay, hermano, es que tenemos que tolerar que los niños pequeños jueguen durante el servicio en el salón. No, no se puede tolerar eso. Entonces, ¿cuándo les vas a enseñar acerca del respeto que hay que tener por las cosas de Dios, de la reverencia? Bueno, perdón, la Biblia dice que el palo del padre no mata al hijo, lo endereza. Bueno, eso hay que mirarlo muy bien, pero es cierto lo que dice, hermano, es cierto. Entonces, en el ejemplo que estoy colocando, voy a poner un ejemplo sobre el ejemplo. ¿Qué pasa con esas mamás y con esos papás cuando van a la reunión del colegio de sus hijos o no van a la reunión, sino que los mandan a llamar porque sus hijos se la quieren pasar jugando durante las clases y no estudian, no prestan atención, no escriben en los cuadernos, le interrumpen a los demás compañeritos? ¿Qué pasa con eso? Lo están malcriando. No, pero ¿qué pasa realmente cuando a uno lo llaman del colegio del hijo y le dicen eso? Uno lo corrige, ¿no? ¿Por qué? Porque los maestros están aceptando eso. Porque si ¿Por no qué lo no? van a sacar de la escuela. Porque si ¿Por no qué lo van a lo sacar de la corrigen? escuela. ¿Por qué no le dicen,
¿Por qué no dicen, ay no, maestra, pero es que usted tiene que ser tolerante, son niños y los niños se cansan? No, no. Ah, pero ¿por qué cuando se trata de las cosas del Señor sí tenemos que? Entonces, ¿ven que lo que se tolera es lo malo? Sí. ¿Ven que lo que se tolera es lo malo? Ahí es cuando hay que aplicar la disciplina. No le digan eso a mi tío Alejandro. Yo recuerdo todavía que yo era niño, pero cuando yo molestaba ahí en el local de Barranquilla con Balboa, yo recuerdo una vez que se bajó después de dirigir algo, yo me acuerdo que se bajó del púlpito, pues terminó su servicio en el púlpito, se bajó, me agarró la mano y me subió las escalas arriba. Claro. Y ya ustedes imaginan el resto. Disciplina, disciplina. Creemos. Pero entonces ahora tenemos no, es que no se puede, es que tenemos que tener tolerancia con los niños, porque es que tenemos que entender de que el servicio es largo y los niños se cansan y entonces hay que dejarlos que jueguen, que hagan bulla, que hagan de todo y que desconcentren a todo el mundo. ¿Será? Tome su niño y salga, mientras está con... ¿Será? Pues yo No creo que no. Yo creo que no. Entonces, nosotros no podemos estar haciendo cosas acá en la congregación a nombre de la tolerancia, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que pasaba con ellos? Ellos probablemente estaban diciéndose a ellos mismos, se metieron en este cuento. Miren qué amorosos somos. Estamos aceptando a este hermano tal y como es. Mira cuán abiertos de mente somos. Nunca debemos menospreciar a la gente, lo que la gente permitirá en nombre de la apertura de mente. O sea, nosotros no le podemos permitir a la gente que vaya en contra de los designios de Dios solamente porque tenemos una mente abierta. Y hace un rato les citaba a Salomón y les decía que no había nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero prepárense, guerreros. Prepárense, soldados. Porque aquí que vienen días en los que nosotros vamos a tener que marcar una posición. ¿Somos o no somos? En la que a nosotros nos va a tocar. Y quizá nos va a tocar incluso enfrentar situaciones judiciales. Ya hay casos acá, hermano, porque como se aprobó el matrimonio gay, entonces hubo jueces de la Iglesia de Cristo que renunciaron debido a eso. Porque le pueden llegar demandas. Ellos renuncian a su trabajo, pero cuando digo que vamos a tener problemas judiciales es por lo siguiente. Cuando vayan dos muchachos a decirle al hermano Daniel, es que nosotros queremos que usted nos case. ¿Qué vas a hacer, Daniel? Venga, mijo, déjeme hablar con ustedes. Déjeme mostrarle aquí la Biblia. A ver, muñeco, ¿usted qué tipo de cacería quiere que le haga? O si no le va a decir, como Juan, generación de víboras, que un enseñó no obedece la verdad. Dispuesto a ir a la cárcel. Pero miren, hermano Pablo, pero miren lo que pasa. Es que nosotros nos reímos y yo lo hago de una forma jocosa, pero miren lo que todo esto implica. Está viniendo, está viniendo. Esto se está viniendo y entonces tenemos congregaciones que dicen, no, es que tenemos que tener la mente abierta. Venga, yo no puedo tener la mente más abierta que Dios. Y lo que sí sé que Dios hizo es prohibir la homosexualidad. Maldito el varón que se echa con varón. Eso no lo estoy inventando yo, eso lo dice la Biblia. Pero es que ¿Cómo trató Sodoma y Gomorra? La Biblia es un libro viejo y anticuado, entonces tenemos que evolucionar. Nosotros no estamos evolucionando, nosotros no estamos devolviendo, estamos involucionando. Tenemos teocracia, no democracia en ese aspecto. Amén. Esa me gustó, hermana Alba. Nosotros debería somos ser teocracia. No debería. Es.
No, pero digo yo, debería En la ser en el iglesia. caso de las iglesias esas que no están aplicando. No. Estamos hablando de las congregaciones del Señor. En la iglesia del Señor se vive una teocracia. Amén. Y una teocracia es el gobierno de Dios. Dios ordena, los demás obedecemos. Al que no le guste, vuelva a ser Dios. Cree su mundo, pero no cree un universo paralelo, cree uno de la nada, así como Dios lo hizo, y allá que hagan lo que usted quiere que hagan. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso. Ojo, hermanos, no podemos. Vamos a quedarnos hasta acá el día de hoy, pero nosotros no podemos, escúchenme muy bien, no podemos ir en contra de los preceptos de Dios solamente porque necesitamos tener una mente abierta. Por Amén. la corriente. Hay una Alguien congregación ya comentó. de la Iglesia de Cristo que tiene una pareja gay predicando y eran Iglesia de Cristo, ahora pues Predicando. Ya no lo son. sí, sí, Bueno, los dos. sí, bueno. A ver, hermanos, es tan simple como esto. Es tan simple como esto. El punto no es que estén predicando, el punto es que estén ahí. Independiente si predican o no predican. Entonces, miren, necesitamos saber, ¿sí? Vamos a continuar el día martes con esta clase para que sigamos mirando. El martes vamos a mirar, vamos a seguir profundizando un poquitico en el contexto de lo que estaba pasando en Corinto, en la ciudad de Corinto, por qué se veía así, por qué se veía tan normal. Y también vamos a seguir avanzando un poco más. A ver, vamos a tratar de llegar al versículo 5, pero no hemos terminado todavía la explicación del versículo 2. De todas maneras, pues creo que no tenemos afán, o me dicen si acelero un poquitico más, predico menos y enseño más. Mejor, un poquito más para entender mejor. Vamos muy bien. Creo que va buen paso. ¿Voy a buen paso? Ah, bueno, está bien. Pues no digan, Queremos profundidad, queremos profundidad. Ok, perfecto. Eso está bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. Hermano Para la Pablo, grabación, por favor, Daniel. pase.